Embriología del sistema nervioso central. Dura 8 semanas. Finaliza cuando el embrión mide 30 milímetros de longitud cráneo-glúteo y pesa 2,4 gramos. Se encuentra dividido en 3 periodos importantes. El primero es el periodo presomítico, del primero a terceras semanas. Se dividen en fecundación, segmentación, implantación, 6 a 14 días, pregastrulación, etapa en la que se observa un disco bilaminar, y gastrulación, se observa el disco trilaminar. Fecundación es el proceso donde se fusionan los gametos masculinos y femeninos. Por lo tanto, es el inicio de todos los procesos de desarrollo que van a venir a futuro. Ocurre en el tercio extremo de la tuba. Aquí es donde se forma el nuevo ser a partir del cigoto, el cual sigue una serie de pasos que comienzan al interior de la tuba. Segmentación. A las 30 horas, el cigoto sufre su primera división mitótica, originado 2 blastomeros. Cuando existen entre 12 a 16 blastomeros, después de la tercera segmentación, se produce un proceso denominado compactación, que divide este grupo de células en una zona interior, embrioblasto, y una zona exterior, trofoblasto. El embrioblasto formará el embrión y el trofoblasto formará los anexos embrionarios. La zona del trofoblasto, que está sobre el embrioblasto, va a formar la parte fetal de la placenta, y el resto, que queda rodeado la gran cavidad celómica, va a originar 2 membranas, el corión y el amnios, las cuales rodean el embrión en desarrollo. Al ingresar el conglomerado de células en la cavidad del útero, comienza a entrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares del embrioblasto, dejando a este en una posición polar. En el momento que todo el líquido ingresado se ubica en una cavidad única, se le denomina blastocito. Implantación. Tras perder la zona pelúcida en un proceso conocido como eclosión, el blastocito se adhiere a la mucosa uterina el 6º día para estar completamente implantado el día 14. Pregastrulación. En esta etapa, las células del embrioblasto se ordenan en 2 estratos, que se diferencian por su ubicación y forma: el epiblasto e hipoblasto. El epiblasto corresponde a las células cilíndricas, altas, ubicadas por dorsal, que son capaces de formar las 3 capas embrionarias, ecto, meso y endodermo. Y el hipoblasto corresponde a las células cúbicas o planas, ubicadas ventralmente. Gastrulación. Se inicia con la formación de la línea primitiva, día 15, en el epiblasto, la cual en su extremo anterior o craneal presente en el nódulo o fosita primitiva, que es la entrada hacia un conducto llamado conducto neuroentérico, que se proyecta hacia anterior, uniendo ambas cavidades, cavidad sacovitelino y cavidad amniótico. La gastrulación es el proceso en el que las células del epiblasto, próximas a la línea primitiva, comienza a proliferar y a penetrar por ella. Algunas células se desplazan al hipoblasto, dando lugar al endodermo embrionario. Otras se ubican entre el epiblasto e hipoblasto, en un lugar virtual, dando origen al mesodermo,
y otras permanecen dorsalmente en la capa del epiblasto, conformando el ectodermo, que origina el sistema nervioso. Neurulación. Proceso en el que se forma el tubo neural y emigran las crestas neurales. Al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan el ectodermo que está encima de ellos. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que el tejido ectodérmico se engrose, formándose así la placa neural. Alrededor del 18 día de desarrollo, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales. La porción media entre los pliegues neurales forma el surco neural. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales se elevan aún más y se acercan y se funcionan irregularmente en la línea media, formando el tubo neural. La función empieza en la región cervical y sigue haciendo cefálico y caudal. Mientras ocurre la función, los bordes libres del ectodermo superficial se separan del tubo neural. Posteriormente, ambos bordes se unen y forman una capa continua en la superficie que dará origen al epitelio epidérmico. El punto específico en el que se inicia el contacto y fusión de los pliegues neurales se denomina punto nucal. Se ubica entre el cuarto y quinto somito, debido a que la fusión de los pliegues neurales no ocurre simultáneamente a lo largo de ellos. La luz del tubo neural comunica con la cavidad amniótica en sus extremos cefálicos y caudal, a través de los neuroporos craneal anterior y caudal posterior. Periodo somítico. Se inicia con la aparición del primer somito, alrededor del día 20. Los somitos son pequeños sacos que van a formar las metameras, que corresponden al origen de una región definida en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo del embrión comienza a formarse a partir de los somitos. Cada uno va a dar origen a un hueso, a un músculo, una arteria y un nervio. Los somitos van apareciendo progresivamente, lo que permiten asignar dos tiempos al desarrollo del embrión. Un tiempo que corresponde a los somitos y uno que corresponde a los días. El cierre del neuroporo craneal se realiza en ambas direcciones, desde el sitio inicial de cierre en la región cervical o desde otro que se origina un tiempo después en el prosencéfalo, que avanza en dirección caudal. La columna vertebral. La columna vertebral está compuesto por 33 vértebras, sus respectivos discos intervertebrales, además de ligamentos y masas musculares tendinosas que conectan y sostienen estas estructuras. Se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis y su longitud es variable según el grado de su curvatura y la talla de la persona. Vértebras cervicales. Se denomina vértebras atlas C1. Esta vértebra sostiene el cráneo. Carece del cuerpo y es un anillo constituido por los arcos anteriores y posteriores. El arco anterior posee en la línea media un tubérculo anterior y una carilla articular posterior. Para el diente del axis en el tubérculo anterior se
insertan los músculos largos del cuello. El arco posterior es más curvo y posee un proceso espinoso rudimentario que presta inserción al ligamento de la nuca y a ambos músculos rectos posterior menor a la cabeza. También cuenta con la vértebra asis. Se denomina así a la segunda vértebra cervical, C2, la más fuerte de ellas. Posee una apófisis con forma de dientes que se proyecta superiormente desde el cuerpo. La apófisis, esta estructura, corresponde al cuerpo disociado del atlas, que se ha unido al asis, formando un eje sobre el cual el atlas y el cráneo pueden rotar. Y por última, se encuentra con una vértebra llamada la típica. En ella están los elementos como un agujero transverso. Este agujero está delimitado por dos bandas óseas que finalizan en los tubérculos anteriores y posteriores y se unen por la barra anterior y costo transversal y la porción lateral de la barra posterior. Conforman el elemento costal que puede estar ampliamente desarrollado en C6 y C7. Vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas se ubican en la pared posterior del tórax, cada una unida a un par de costillas. Su tamaño es intermedio entre las cervicales y lumbares. Tiene forma de corazón, poseen carillas costales a ambos lados, que se articulan con las carillas de la cabeza costales. Los pedículos son grandes y poseen las escotaduras vertebrales, siendo la inferior mucho más profunda que la superior. Las láminas son cortas y gruesas. Vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares son de gran tamaño y deben soportar muchos pesos. El elemento costal está incorporado a los procesos transversos. No existen facetas costales ni agujeros transversos. Los cuerpos vertebrales son grandes y su diámetro transverso es de mayor al anteroposterior. Las superficies superior e inferior son arriñonadas, planas y paralelas, unas con las otras, exceptuando L5. La curvatura lumbar es mantenida por la forma de cuña de los discos intervertebrales de este segmento. Los agujeros vertebrales son triangulares y más grandes que los torácicos, debido a la mayor anchura de los cuerpos vertebrales lumbares. Sacro. El sacro es una estructura compuesta por 5 vértebras funcionales. Tiene la forma de una cuña desde la base a su vértice y desde la superficie pélvica a la dorsal. El sacro da estabilidad y resistencia a la pelvis y permite transmitir el peso del cuerpo al cinturón pélvico a través de la articulación sacro-ilíaco. También incluye el coxis, que está formado por la fusión de 4 o 5 vértebras primitivas. Tiene y contorno triangular estrechándose hacia el vértice. Puede ser palpado entre las nalgas. El vértice coxígeo es simplemente un nódulo óseo. Presentan unos pequeños procesos transversos y 2 pequeñas astas o procesos articulares superiores que se articulan con las astas del sacro. Huesos del cráneo. Hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano, diseñado para conformar una cavidad ósea de protección y contención.
El cráneo, la parte vertical del frontal, está constituida por una doble lámina de huesos compactos, las tablas externas e internas, que encierran una lámina media de tejido esponjoso llamado diploe. La región vertical es más delgada y prácticamente la totalidad de su extensión carece de diploe, hueso esponjoso. Hueso pariental. Hay dos huesos parientales, situados entre el frontal y el occipital, que forman los lados de la bodega craneal. La superficie interna de estos dos grandes huesos craneales está conformada por ligeras depresiones por donde se acomodan los vasos sanguíneos que irrigan la meninge o fascia más externa del encéfalo, llamado dura madre. El hueso parietal es como una placa cuadrada que se acopla en los laterales del cráneo, de gran tamaño y peso, casi tanto como el frontal. El parietal se divide en dos superficies, 4 bordes y 4 ángulos. Hueso occipital. El hueso occipital forma la parte posterior del cráneo y la mayor parte de su base. Aquí tenemos el agujero magno, que es un gran orificio situado en la parte inferior del hueso. A través de este agujero pasa parte del encéfalo y el bulbo raquídeo o médula espinal, así como las arterias vertebral y espinal. Es el agujero donde el sistema nervioso central se proyecta y continúa con la médula espinal. La vértebra cervical 1, 2 y a veces la 3 son las únicas inserciones de la meninge o fascia craneal antes de descender en canal libre hasta el sacro. Hueso temporal. Los temporales son dos huesos que se sitúan cada uno a cada lado y en la parte baja del cráneo. Los temporales tienen su importancia, ya que contienen los órganos de la audición, los órganos del equilibrio y las superficies articulares de la mandíbula. Esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo, que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. En él se encuentra la silla turca, donde se aloja la hipófisis. Se encuentra entre la porción horizontal del frontal, la porción basilar del occipital y las porciones escamosa y petrosa del temporal. Presenta un cuerpo central y 6 prolongaciones laterales, 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 apófisis pterigoides. Etmoides. Es un hueso del cráneo corto y compacto, central, impar y simétrico, compuesto por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales. Es un hueso de superficie muy anfractuosas y con numerosas cavidades. Se encuentra en la escotadura etmoidal del hueso frontal y delante del esfenoides. Se articula con estos y con los palatinos por detrás, con el hueso propio de la nariz por delante y con el maxilar superior y por fuera con el vómer por debajo.